Bien, mi nombre es Eliseo Montiel Arcos, investigador del Centro de Investigaciones Biológicas, conocido como CIB, y mi especialidad es el área de la micología, es decir, el estudio de los hongos. A través de 42 años, la labor que he venido desempeñando es una labor con tres funciones, que es la función académica, la función de investigación y la función de divulgación. Tres aspectos a cubrir. En relación a la primera, diríamos que durante 42 años hemos estado abocados a el conocimiento de los hongos, qué hongos hay en nuestra entidad, cómo se ha aprovechado estos hongos y cómo lo vamos a replicar en las clases que estamos ofertando en la Facultad de Ciencias Biológicas. La segunda parte es el aspecto etnomicológico, o sea, cómo han impactado en la sociedad y cuál es el conocimiento que sostienen. Cuando nos preguntan el término investigación, es como si nos preguntaran cómo definir el término especie, ¿no? Es muy difícil definir ambos términos, ¿no? Porque cada quien tiene su concepción. Pero para mí el término investigación es el conocimiento nuevo, es algo que no se conoce y que nosotros lo hemos descrito o descubierto, digamos así. Entonces cuando vamos a un pueblo y preguntamos, oiga, ¿usted conoce este hongo? Sí, pero ese hongo no se come, ese hongo es loco. Nos dicen, ¿por qué es loco? Ah, porque si tú lo comes te va a producir alucinaciones y vómitos. Ya sabemos que están hablando de Amanita muscaria. Científicamente, por los síntomas, como si yo fuera un médico, yo ya puedo describir qué hongo es el que produce esto, ¿no? Porque si hubiera sido un hongo venenoso mortal, la gente ya no lo platicaría conmigo, estaría ya muerta, ¿no? Entonces sé que es este único hongo, que es Amanita muscaria, y tradicionalmente esto data de miles de años, y los primeros que utilizaron este hongo fueron los arios. Los arios utilizaron este hongo. En Rusia igualmente son los primeros que nos dan reportes. En nuestra cultura mexica y en nuestra cultura maya en México, fueron los mayas quienes conocieron a Amanita muscaria. Ahí está. Este es otro hongo. Lo pongo, voy a agarrar la ramita para que lo vean, ya lo llevamos por ahí. Pero vean qué preciosidad. Vean ustedes qué hermoso se ve. Este es un Sterium guasapatum. Sterium guasapatum. ¿Y este Té. Es común? Común en este bosque sí, pero su aspecto, yo creo que todos los poliporáceos, pero no en general, me gustaría por el color que tiene, que ver cuál es el que le da la coloración y que pudiera ser también medicinal, ¿sí? Entonces, también se puede utilizar para los biomateriales que hemos hablado. Ayer en mi clase les decía a los estudiantes que de estos hongos se aíslan y podemos hacer un ataúd muy firme.
pues se ha tratado de detener a letreros, pero también tiene mucho que ver porque hay personas que ya sus padres aquí vivían desde la revolución, entonces como que se va heredando, se respeta a esas personas que, bueno, ya no debemos de construir, que sabemos que se toca el medio ambiente, pero pues igual se comprende esa parte, que son pues personas que son aquí nativas. El conocimiento de los hongos data de 1977, cuando recurrimos a un curso propedéutico que se inicia en la entonces Escuela de Biología. Ahí conocí a un profesor de nombre Eusebio Barreto, quien me decía que consumían hongos de cacahuate y que era muy rico, ¿no? Entonces yo no sabía nada de hongos, ni sabía qué eran los hongos, y que se comían los hongos, pues nada más cuando mi abuelito iba al campo y me los traía, ¿no? Entonces eso fue lo que me permitió conocer, y cuando él me mostró cómo eran los hongos, fue cuando yo fui desarrollando esta atracción o conocimiento o pasión, porque hoy digo que los hongos son mi pasión, porque es algo con quien me he identificado en la parte científica, ¿no? ¿Por qué conservar este tipo de hongos en este ecosistema? Primero, porque este hongo es una especie ectomicorrizógena, es decir, que las raíces le van a dar sustancias a la planta, nutrientes, y la planta le va a dar nutrientes al hongo. Hacen un intercambio, ¿sí? Como el hongo no puede elaborar su propio alimento, tiene que traerlo de las plantas, ¿sí? Y eso se llama simbiosis. Y esa simbiosis es lo que mantiene el equilibrio ecológico de los bosques. Si no hubiera hongos, no habría bosque. Si no hubiera bosque, no habría hongos. Un ejemplo, ¿qué sucede con una abeja? Las abejas van a las flores, ¿sí? La abeja necesita del polen y la planta, ese polen necesita que lo esparza la abeja, ¿sí? La polinización. Entonces ese se llama mutualismo, y esa es una simbiosis, ¿sí? Aquel es mutualismo y esa es una simbiosis. Es lo mismo, pero como dice Farmacia Don Silvio, es lo mismo pero más barato. Entonces esa es la diferencia. Ahora, la otra respuesta que yo les daría es que en toda esta área, si nosotros conservamos los hongos y solamente venimos como ahorita a llevar una muestra para que mañana la comunidad lo conozca, va a valorar su bosque, porque estos hongos retienen la humedad y obviamente que los mantos acuíferos se van a mantener. Cuando ya no haya bosque y humedad, esto va a venir como un desastre. Por eso no conviene que se sigan haciendo más casas. Y no es porque no quiera que hagan casas. A mí me gustaría tener una casa en medio del bosque, pero estoy causándole un daño a ese bosque. Si ese bosque pudiera hablar, me diría, no lo hagas. Otra cosa muy importante, el bosque me da el agua, el bosque me da oxígeno. Y yo, ¿qué le debo de dar al bosque? Cuidados. Mas sin embargo, lo que hacemos es talar y empezar a pensar, eso estamos dañando nuestro propio porvenir. Mañana ya no vamos a tener este bosque y ya no va a haber los mantos acuíferos. ¿De dónde vamos a traer el agua? Y hay un refrán que dice que Dios da el agua, pero no la entuba. Lo que nos cuesta caro es el tubo que nos lleva el agua hasta la casa, ¿sí? Por eso a veces nos cobran caro, ¿no? Entonces, sin que seamos medioambientalistas, aprendamos a cuidar nuestros bosques.
Actualmente soy miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Micología, activo, y a partir de ahí fue donde tuvimos nosotros la necesidad con mis compañeros de escribir los primeros artículos, y se me hacía casi imposible que estos fueran aceptados en revistas internacionales, porque bueno, yo no tenía el grado de doctor, estaba como biólogo, pero para esto veo que no es necesario a veces la maestría y el doctorado cuando se tiene ganas de estudiar y de trabajar y de aprender. Y entonces el doctor Guzmán nos revisó el artículo, él lo hizo sus modificaciones y lo mandó a la Journal International Medical, y a partir de ahí fue donde nosotros conocimos ya que nuestro artículo había sido aprobado. El primer artículo fue en 1994, se presentaron 3 artículos, uno de hongos comestibles, hongos micorrízicos, y el primero de hongos alucinógenos. Entonces, ¿qué importancia tenía, no? Entonces, porque para esto, en 1979, quiero hacer un paréntesis, ya que en otra ocasión lo voy a explicar de manera más amplia, fue cuando conocimos a la señora María Sabina. Entonces, esa parte etnomicológica que no conocíamos, nos las hizo ver la señora María Sabina, que para que nosotros aprendamos de ellos, tenemos que salir al bosque y tenemos que platicar con la gente. Entonces eso fue ya como un punto y aparte, y entonces nos hizo que teníamos que abrir otra línea más de la que teníamos, que solamente era cultivo y taxonomía de hongos que crecían en el bosque. No, teníamos que hacer la parte etnomicológica, y la etnomicología era precisamente el estudio del conocimiento vernáculo, del conocimiento empírico, podemos decir, que conoce la gente, pero que tiene un valor muy alto para nosotros. ¿Qué me ha dejado en mi formación profesional los hongos? Yo diría que mucho. Primero porque a través de este conocimiento hemos descrito nuevas especies para la ciencia. Entre ellas tenemos hongos de importancia para la sociedad de estos pueblos, digamos culturas como la Tlahuica, la cultura otomíe, que son gentes que han venido del estado de Guerrero. A ellos me debo, mi información se la debo a ellos, porque fueron ellos quienes pagaron mi formación por los impuestos. Yo hago ese reconocimiento a la población, y deberíamos ser humildes para con la gente, porque lo que ahora somos se lo debemos al pueblo. En otra reflexión, yo también diría que lo que me ha tenido en este laboratorio son los estudiantes. Los estudiantes son mi fortaleza por ese conocimiento que transmito a esta generación tras generación. Durante 42 años que tengo de estar en esta Universidad Autónoma del Estado de Morelos y ser el catedrático decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, pues me enorgullece cuando me invitan a participar como presidente en estas investigaciones, ¿no? O cuando me invitan por currículum a participar en universidades foráneas, ¿no? Como la de Puebla, como la UPAEP, donde me han invitado, en Hidalgo, la Universidad de Hidalgo. Entonces es un gusto. Y la Michoacana también, en donde he tenido mi segunda casa después de Morelos, donde me siento contento y participo con la gente, ¿no? Entonces, esto es para mí la satisfacción más importante que tengo, de que lo que he aprendido, ese conocimiento de qué es la ciencia. Bueno, la ciencia es el conocimiento nuevo para transmitirlo a
a un proyecto que aterrice con un beneficio o que impacte en la sociedad. Esa es la investigación, y la ciencia como tal debe de ser bien llevada hacia los pueblos para que conozcan cómo aprovechar sus recursos. Si son comestibles, si son tóxicos, si son venenosos, que sepan cómo pueden aprovechar ese recurso. Esa sería mi reflexión. Y estoy precisamente en ese momento, me siento realizado, no satisfecho, porque satisfecho hasta el momento que llegue y me vaya de este planeta, poder decir que lo que hizo este laboratorio para el cual trabajo, el laboratorio de micología, y los beneficios que he recibido de la sociedad son mi carta de presentación para decir que me sentiré yo satisfecho, que mis investigaciones hayan impactado en la gente y les estén ayudando. Esa sería como que mi reflexión. Y espero que en estas siguientes salidas de prácticas de campo para el pueblo, de las cuales les hemos dado en llamar recorridos micológicos, la gente pueda participar de manera gratuita. Yo estoy para llevar estas excursiones, así le podemos llamar, y enseñarles de manera muy, muy sencilla lo que he aprendido. Si hay algo que tengo que agradecer a esta universidad, es que he aprendido no solo a hablar el lenguaje de la gente o el lenguaje científico que es para el cual me exigen aquí, sino en el lenguaje que la gente me entienda. Es ahí donde voy a participar. Esa sería mi reflexión.